Continuamos con la serie en el Evangelio de Marcos, hermanos. Abrimos nuestras Biblias en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Y vamos a leer de los versículos 12 al 19. Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 19. Leemos. Dice así: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Amén. Entonces, hermanos, continuamos con esta última sección del Evangelio de Marcos. Recordemos que habíamos dicho que acabamos de entrar en lo que popularmente se conoce como la Semana Santa. Digamos, aquí estuvimos ante el inicio de la Semana Santa, el domingo pasado, cuando lo que popularmente se conoce como el primer domingo de Ramos. Ahí lo que ocurrió cuando Jesús llegó como rey a Jerusalén. Vimos que esto había sido como un reto, digamos, directo y abierto de Jesús hacia los líderes de Israel. Y que ese reto de Jesús, al final, como lo vamos a ver hoy, como terminamos en el versículo 18, al final lo que hizo Jesús ante ellos condució a que ellos quisieran ya matarlo. Ya ellos tenían una meta y era: vamos a matar a este hombre que se está proclamando rey, y más ahora lo que va a hacer. Ahora, lo que hoy toca, veámoslo así, es como el primer lunes de Semana Santa. Y lo que vamos a ver es Jesús haciendo, por decirlo así, llamémoslo una parábola profética, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, Isaías, Zacarías. Vamos a ver Jesús ejemplificando, digamos, de manera en sí, una profecía. Ahora, para abordar esto, vamos a dividir la enseñanza de hoy en 3 puntos. Que el primero va a ser, brevemente, la humanidad del Señor Jesús. Lo segundo va a ser la parábola viviente, y el tercero va a ser la purificación del templo. Entonces, comencemos. La humanidad del Señor Jesús. La semana pasada, en el versículo 11, terminamos así: Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús entonces terminó como: llegó a Jerusalén, digámoslo así, vio cómo estaba la cosa, se fue a su casa. Toda la euforia de Hosana, el hijo de David, vimos que se acabó. Fue algo como muy repentino. A lo que a Jesús tuvo tiempo entonces de hacer un análisis, cómo estaba la cosa en Jerusalén, cómo estaba, digamos, el templo y su servicio. Y no nos dice nada Marcos, sino se fue. Ahora sí, amanece el lunes. El rey davídico, Jesús, viene entonces. El día anterior vio cómo se estaba adorando a Dios en Jerusalén. Ya, él llegó cabalgando como rey a la ciudad de David y vio: aquí hay algo. Esto no es como lo que David ordenó que se hiciera en el templo del Señor, sino que, como leímos, lo que vio fue
un mercado. Ahora, con esto, Marcos nos introduce entonces, ya después de ese análisis que hizo Jesús, Marcos lo que nos dice en el versículo 12 es, salieron de Betania porque iban otra vez hacia Jerusalén y nos dice que Jesús tuvo hambre. Ahora, aquí hay un punto claro, es que el evangelista, él tenía en mente una realidad, y es que Jesús debía considerarse a los ojos de San Marcos, lo que él escribió, como un hombre verdadero. La doctrina de Cristo, la que nosotros profesamos, nos dice que en Jesús hay dos, en la persona de Jesús hay dos naturalezas que están ahí. No se mezclan ni se confunden, pero hay dos naturalezas. Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre. No es que es 50% Dios y 50% hombre, no. Es verdadero Dios, no le falta nada, es Dios. Y así como hombre, también nos dice, entonces, adoptó forma humana, nos dice Filipenses 2. Y la idea es que Jesús también es verdadero hombre, no es un hombre a medias, no, nada, es verdadero hombre. Romanos 8 nos lo describe, fue hecho según nuestra semejanza, en semejanza de carne de pecado. Ya hasta tenía esas debilidades, como vamos a ver, como lo llama nuestra confesión, debilidades concomitantes. ¿Por qué? Porque era verdadero hombre. Nuestra confesión en el capítulo 8, párrafo 2, dice así: el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí naturaleza de hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Si notaron, nuestra confesión nos dice así, que es verdadero Dios. ¿Cómo? La segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero, siendo eterno. Jesús dice, es aquel que hizo el mundo. ¿Quién sostiene todas las cosas? Jesús. Ahora, ¿qué nos dice? Que cuando llegó la plenitud del tiempo, ese que es Dios, que sostiene todas las cosas, tomó sobre sí la naturaleza de hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes. Esta parte, debilidades concomitantes, dámoslo así, se refieren a esos aspectos humanos que nos fueron dados por el propio Dios con el fin, digamos, de sustentarnos. Una de esas que vemos aquí en Marcos 11 es que Jesús tuvo hambre. Aquel que expulsaba demonios, aquel que los elementos de la naturaleza se le sujetaban, aquel que calmaba al mar, que las mismas tormentas le obedecían. Si lo vemos del otro extremo, como un simple hombre, tuvo hambre, como uno de nosotros. Nosotros sabemos lo que es tener hambre. Jesús también se identificó con nosotros hasta en esas cosas tan humanas, veámoslo así. Ya, Jesús no dejó de ser hombre ni por un instante. Aún en la recta final de su vida, como lo vemos aquí, en la semana de su pasión, cuando si quería, llamaba a legiones de ángeles para que no lo maten, más bien destruyamos a estos judíos. No, como hombre, seguía su papel de mediador y se identificó con los hombres al punto de, tuvo hambre, como lo vimos de niño, creció, aprendió, como vimos, como hombre también, obtenía conocimiento fue a ver cómo estaba la cosa en Jerusalén. Otro, si quería, no iba a Jerusalén y en su omnisciencia, él ya sabía cómo estaba el templo, ya sabía cómo estaban, digamos, estaba hecho una cueva de ladrones, pero como hombre fue y se informó, llenó su mente de conocimiento. ¿Por qué? Porque se identificó con la humanidad como uno de nosotros. Jesús, ya como Dios, en el pleno conocimiento, sabía que dentro de pocos días iba a ser asesinado. Pero, por otro lado, lo vemos con hambre, buscando comida,
para sustentar esa misma vida. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora, como nos dice muchas veces el Evangelio de Juan. Y asimismo, para buscar, digámoslo, alimento, nos dice el versículo 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo en ella. Entonces, reiterando cómo obtenía conocimiento en estas ocasiones el Señor, observando. Vio una higuera, tenía hambre, ok, voy a acercarme a ver si hay comida. Entendámoslo así. Ahora, mis hermanos, esto a tal punto es un gran misterio. ¿Por qué? Porque no podemos entender cómo funciona esa unión de esas naturalezas, como alguien que es omnisciente, verdadero Dios, y por otro lado adquiere conocimiento. Pero sí es una verdad esencial del cristianismo, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Que alguien profese algo distinto a eso, digámoslo así, se aleja de lo que es el cristianismo. Y para nosotros esto es una verdad teológica redentora. ¿Por qué? Porque nuestro mediador tenía que estar tanto del lado de Dios para que la justicia de Dios estuviera en pie y saliera triunfante, y también tenía que estar del lado del hombre identificado, participó de carne y sangre, como nos dice Hebreos. ¿Para qué? Para que Él sea ese puente entre Dios y los hombres. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que como hombre entonces es nuestro mediador y por ende nos comprende. Comprende nuestra mente, comprende nuestros sentimientos, comprende lo que es pasar por esas debilidades humanas de tener cansancio, hambre, sueño, desvelo, etcétera. Ya, Jesús como hombre comprende a su pueblo. Ahora, vayamos al segundo punto. ¿Qué hace este hombre? Hace como hombre, se comporta, vámonos así, como un profeta de Dios y nos presenta una parábola viviente. Tal cual como los profetas del antiguo Israel lo hacían, donde un mensajero de Dios realizaba determinadas acciones para mostrar el significado de algo que le iba a acontecer a Israel. Tenemos, por ejemplo, al profeta Ezequiel, cuando Dios le ordena que coma excremento para representar verdades pertinentes al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Ezequiel? Comió excremento, comió comida, bueno, no comida, comió algo, veámoslo así, inmundo, algo impuro, para que el pueblo entendiera en la impureza que estaban. Isaías, Dios le ordenó caminar desnudo, para que el pueblo también entendiera que eso que estaba haciendo el profeta ejemplificaba lo que ellos hacían. Haz un hueco en la pared del muro que apunte a tal lado. Y el profeta lo hacía. Jeremías también. ¿Qué le dijo? Jeremías 27, verso 2. Hazte un yugo y átatelo al cuello con correas de cuero. Como un buey. Se puso un yugo. Y ahora sí. Y le dice, ve y dile al rey, así ustedes deben someterse al rey de Babilonia y servirle. Pongan su cuello bajo el yugo de Babilonia. Castigaré a toda nación que rehúse a ser su esclava, dice el Señor. Enviaré guerra, hambre y enfermedad sobre esta nación hasta que Babilonia los conquiste. Jeremías entonces se puso un yugo para ejemplificar lo que le iba a pasar a Israel. Y es, pongan su cuello bajo el yugo de Babilonia. Babilonia va a dominar a Israel. Entonces, nosotros aquí, como vamos a ver, tenemos al Señor Jesús haciendo este mismo tipo de imágenes. Jesús, como, veámoslo así ya, como el profeta de Israel, ejemplifica en sí mismo verdades pertinentes para este pueblo. En este caso, mediante la maldición de una higuera, Jesús va a comunicar verdades teológicas. Terminamos entonces el punto anterior viendo que Jesús tuvo hambre. Y eso es, salió el lunes en la mañana a buscar comida porque tenía hambre, porque iban rumbo a Jerusalén. Volvamos a leer el texto. Versículos 12 y 13. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo.
pero cuando llegó a ella no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Jesús ve un árbol de higos con hojas, posiblemente era bien frondosito. Se nos dice que no era tiempo de higos. Ahora, Jesús, debemos entenderlo, Jesús no desconocía que no era tiempo de higos, sino que por ahí ya debemos ir viendo como la intención del acto en sí. Es una unión como del hambre natural más la intención de él como profeta del Señor. Él ya sabía que no era tiempo de higos. Digamos, era algo normal saber cuándo era tiempo de higos. Tal vez aquí en Alajuela muchos sabemos cuándo es tiempo de mangos. Y no vamos a buscar mangos a un árbol de mangos cuando no es época de mangos. Algo así, entendámoslo así. No era época de higos, pero Jesús fue a buscar higos. Y era un árbol que ya casi daba higos porque ya estaba frondosito. Ahora, muchos críticos del cristianismo ven esta escena y dicen que es como un desahogo de cólera del Señor, por ejemplo. Dicen que el Señor iba con hambre, vio que no había frutos y entonces, maldito árbol que no me dio la comida. Lo ven como que se encolerizó con el árbol y lo secó. Pero entendámoslo entonces como lo estamos planteando, como una parábola viviente o profética en la que Jesús va a ejemplificar verdades pertinentes para el pueblo. La higuera recibió la maldición, ¿por qué? Por carecer de frutos. Fue a ver si tal vez hallaba algo en ella, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas. Entonces la higuera fue maldita, ¿por qué? Por carecer de frutos. Ahora, la carencia de frutos creo que la tenemos clara, porque la vimos en varias parábolas con el hermano Mariano. David la tocó anteriormente cuando estaba enseñándonos sobre Marcos. Y el patrón de la carencia de frutos lo podemos tener más claro en Mateo 7:19, cuando dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esto de la carencia de frutos, de esa higuera que no daba frutos, era posiblemente muy familiar, sobre todo para los discípulos, e incluso creo que en la población general, porque en el Antiguo Testamento, una de las cosas que cuando Dios hablaba con su pueblo es: vengo a buscar fruto en mi vid. ¿Y qué pasaba? El Señor no lo encontraba. El profeta Isaías, por ejemplo, nos dice que Israel es como una vid en la cual el Señor vino a buscar uvas y encontró, dice, uvas silvestres. No sé si las han probado, pero son acidísimas. Y una semilla enorme. Son engañosas. Uno ve una uvita, qué rico, dice uno, y usted la muerde casi que se quiebra el diente y hacia. Digamos, ese es como el ejemplo que da el profeta Isaías. Esperaban buen fruto y vieron fruto pésimo. Isaías 5:7 lo dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. ¿Qué nos dice el profeta Isaías aquí? Que Dios de Israel esperaba juicio, entendámoslo, esperaba justicia, esperaba rectitud, esperaba que anduvieran conforme a su ley. Y dice: y he aquí vileza. Vino a buscar justicia y encontró un pueblo desviado de la justicia. Vino a buscar, veámoslo así, como juicio y justicia. Es como un paralelismo, pero una es en torno como a la rectitud de corazón en torno a la ley de Dios, y la otra es la otra justicia en torno a cómo tratan a los demás, digámoslo, como compasión. Y aquí clamor. Lo que encontró era clamor a causa de la injusticia, podemos entenderlo así. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? El Señor, por medio de esta escena vívida, donde tiene una higuera sin fruto, la maldice, trae esas memorias del Antiguo Testamento en que los profetas hacían lo mismo. Jesús, la higuera, la falta de fruto, la maldición sobre la higuera misma, debía evocar sobre los que estaban viéndolo, en este caso sobre los apóstoles, porque nos dice que ellos lo oyeron como: aquí tenemos al profeta de Dios y está haciendo algo particular. ¿Por qué? Nosotros
estoy hablando como si fuera ellos. Nosotros sabemos que el Señor identificaba al pueblo del antiguo pacto como su vid, como su higuera, como su árbol, como esos que daban frutos de justicia, como ese plantío de Jehová, según Isaías 63. Y aquí Jesús está viendo a ese pueblo, veámoslo así, en una higuera, carente de fruto, una vez más. ¿Y qué es lo que hace? La maldición cae sobre la higuera, ejemplificando la maldición que estaba a punto de caer sobre el pueblo judío. ¿Por qué? Porque iban a ser castigados. Jesús vino a los suyos y nos dice Juan que los suyos no le recibieron. Jesús vino como el dueño de la viña, esperando ver fruto en su viña. Y como nos dice Marcos 6:6, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. No he visto tanta fe en Israel, decía el Señor. ¿Por qué? Porque esa tanta fe la tenía de los gentiles. La mujer sirofenicia, el centurión romano. Y de Israel, ¿qué era lo que encontraba? Hombres hambrientos que buscaban a Jesús para llenar su panza. Solamente. Multitudes que encontraban en él un mero sanador de enfermedades, mas no su salvador. Recordemos que el patrón que nos ha dado Marcos a todo lo largo era eso, que las multitudes muchas veces eran presentadas no como algo bueno, como hay un avivamiento, sino como estos están siendo tropiezo al Mesías, al punto que el mismo Mesías venía y se apartaba de las multitudes, se montaba en un barco y predicaba. ¿Por qué? Porque no lo dejaban predicar. Marcos nos decía que en ocasiones las multitudes lo oprimían. Y en la traducción, si recordamos, era como lo molestaban. Ya el Señor se disgustaba de que lo apretujaran, veámoslo así. Y ocupo predicar. Estaban de un lado del río, el Señor se iba a predicar al otro lado porque decía, esto es lo que quieren, es llenarse su panza. Voy a ir a predicar allá. Y lo seguían. Habían hombres endemoniados que con las multitudes, este es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Para que no lo dejaran, eran un tropiezo. Y aquí, como vimos, estas multitudes, este Israel mismo, representado en la higuera, recibe la maldición de Dios. ¿Y por qué? Porque vemos el mismo patrón. Las multitudes que empezaron la semana pasada con Hosana en las alturas, Hosana el Hijo de David, mismas multitudes van a terminar cantando, crucifíquelo. Entonces Jesús, por medio de esta parábola viviente, viene a ejemplificar la maldición que va a venir sobre el pueblo judío. ¿Por qué? Por causa de despreciar al Hijo de Dios. Jesús vino a buscar fruto en los suyos no le recibieron, y entonces la maldición de la higuera viene a representar la maldición que Dios va a enviar sobre, veámoslo así, particularmente sobre el liderato de Israel. Con eso en mente, pasemos al punto número 3. Versículos del 15 al 19. Entonces, en el versículo 14, Jesús dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La maldición de la higuera conecta de manera, veámoslo así, como anillo al dedo con esto. ¿Por qué? El fruto que no daba la higuera lo vemos representado ahora en cómo los líderes de Israel permitieron que la adoración fuera corrompida en la casa de Dios. La falta de fruto de la higuera, veámoslo aquí ejemplificada con ¿qué? Con la falta de una santa adoración en la casa de Dios. Jesús molesto, arrojando una maldición sobre una higuera, y ahora que lo vemos aquí molesto, expulsando a personas del templo.
Jesús entró en el templo y dice, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Veámoslo como un paralelo entonces. Falta de fruto de la higuera, falta de adoración sana en Israel, la maldición de la higuera, la purificación del templo. ¿Por qué? Vámonos así, el lugar que Dios había designado para que se adore su nombre, para que su pueblo lo invoque en oración, Jesús dice, se había transformado en una cueva de ladrones, en un lugar donde cada uno venía a lucrar con la religión, vamos así, venían a lucrar en nombre del Señor, venían a lucrar con la religión del Dios vivo y verdadero. Se dice que estas ventas en el templo habían sido instauradas unos 30 años antes por el sumo sacerdote Caifás, el mismo que vamos a leer dentro de poco, que fue ante el que compadeció Jesús. Este mismo entonces había instaurado ese sistema de ventas en lo que se conoce como el atrio de los gentiles. Este lado en particular era como la zona del templo donde los no judíos les era permitido venir a adorar. Recordemos, había cierta zona donde solo entraban, digamos, los levitas, los sacerdotes propiamente, otros tocaban sus instrumentos, pero en los atrios entraba el resto del pueblo, y en el atrio de los gentiles era como esa segregación solo para los gentiles. Ahora, recordemos lo que acabamos de cantar. Un día en tus atrios es 1000 veces mejor. Bueno, estaban en esta zona, como lo dice el Salmo también, un día en tus atrios es mejor. Jesús llegó a esta zona del templo, el atrio de los gentiles, y lo que se topa es eso, donde debería haber fruto de oración, porque es la profecía que el Señor evoca en el versículo 17, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El fruto que se esperaba en este atrio de los gentiles entonces era gentiles orando. ¿Y qué es lo que encuentra? Gente lucrando, falta de fruto. Y por ende, el celo del Señor, digamos, llega a tope, y por segunda vez, en Juan 2 ya había limpiado el templo, y ahora se nos presenta otra vez que el Señor limpia el templo, los echa de su presencia. ¿Por qué? Los líderes judíos se habían vuelto, digamos, en el monopolio de los servicios del templo. Se dice que solo se admitían, por ejemplo, ovejas, palomas. Eso era aquí como, digamos, lo que estaba muy de moda, la venta de palomas del templo. Si usted no hacía su sacrificio con las palomas que vendían aquí en este atrio, otra no era permitida. Los precios eran bastante caros. Ya era todo un negocio. Solo ovejas vendidas en esta zona, solo palomas vendidas en esta zona, y las que los peregrinos podían llevar, no. Solo las que tienen el sello del Sanedrín, por decirlo así. Ellos tenían el monopolio de la adoración. Y entonces, vamos entendiendo. Lo que el Señor esperaba aquí era oración de los gentiles, oración de todas las naciones, como lo dice Isaías, mas lo que encontró fue una cueva de ladrones. ¿Por qué? Era donde se les robaba al necesitado. Se esperaba que Israel fuera luz a las naciones, que la misericordia de Dios en Israel fuera comunicada a las demás naciones gentiles. ¿Y qué es lo que vemos? Lucro. Venían las naciones a adorar a Dios, les quitaban su dinero. Una cueva de ladrones. Y así, entonces, con esto, el Señor viene y demuestra cómo es que Él, como el profeta de Israel, como ese rey que viene a poner, digamos, a tallarle la soga a su pueblo, lo hace. Y con toda la autoridad, como hijo de Dios, como rey de Israel y como profeta, sencillamente limpia el templo. Y ahora lo hace como profeta, porque, digamos, Jesús está recapitulando el famoso sermón del templo de Jeremías también. Jeremías 7, verso 11 dice así:
el Señor envía a Jeremías y le dice, ve a profetizar a las puertas del templo. Y en el verso 11 Jeremías dice así, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice Jehová. ¿Y Jesús qué está diciendo? Cueva de ladrones. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero la habéis convertido en cueva de ladrones. Jesús viene aquí como el mejor Jeremías. ¿Y ahora qué hace aquí mismo Jeremías? Jeremías 7:15. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la congregación de Efraín. ¿Y qué nos dice Marcos entonces? Veámoslo aquí en Jeremías, pongamos atención. Dios mismo dice, os echaré de mi presencia. Marcos 15. Dios mismo encarnado comenzó a echar fuera a los que vendían. A los que tergiversaron la adoración, a los que corrompieron la adoración. Dios mismo hizo lo que dice el profeta Jeremías. Os echaré de mi presencia. Dios mismo viniendo, encarnado, ¿qué hizo? Los echó de la presencia. Recordemos la semana pasada cómo empezamos. Dios evocando, digamos, Zacarías 11:23. La gloria de Dios desde el monte de los olivos, preparándose para descender a Jerusalén. Empezó así, digamos, el domingo de Ramos. Dios, Jesús, Dios encarnado sobre el monte de los olivos, desciende a Jerusalén, a su templo, encuentra su casa hecha un desastre, y él como Dios, os echaré de mi presencia. ¿Por qué? Porque no se estaba adorando a Dios como él lo había mandado. Donde los gentiles debían adorar a Dios, oración para todas las naciones, casa de oración para todas las naciones, lo que ocurría era, entonces, casa de lucro, veámoslo así. Y esto que ocurre aquí, mis hermanos, es el detonante para que los líderes judíos ya llegaran al punto de, a este hombre hay que matarlo. Veámoslo así, ya en su segundo día en Jerusalén, estos hombres dijeron, hasta aquí, matémoslo. Versículos 18 y 19 dice, y lo oyeron los escribas y principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Entonces, este enfrentamiento directo, ya Jesús les mató el negocio. Es como cuando en Hechos se nos dice que a los cristianos no los querían. ¿Por qué? Porque a los que vendían templecillos de Diana se les cayó el negocio. Así que estos ya fueron a protestar para que les hicieran daño a los cristianos. Aquí tenemos, digamos, un paralelo muy similar. Jesús les mató el negocio a los judíos y por ende estos dicen, buscaban cómo matarle. Y veámoslo, ¿por qué? Porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Y qué era la doctrina del Señor? La palabra del Antiguo Testamento. ¿No está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El pueblo se admiraba de la doctrina de Jesús. ¿Por qué? Jesús con Biblia en mano, veámoslo así, o Biblia en boca, les decía, la Biblia dice así y ustedes están haciendo así. Y el pueblo quedaba como, wow, sí, es verdad. Y creo que a nosotros nos ha pasado muchas veces eso, cuando nos dicen, mira, la Biblia dice esto, pero ustedes están haciendo esto, y uno se queda, nunca lo había visto así, pero si está ahí, listo, no hay quite. Pero nuestro corazón es tan duro que muchas veces la Biblia está ahí, tan clara, ¿y qué hacemos? Renegamos, nos negamos, no puede ser, no sea tan fanático. Pueden surgir ese tipo de argumentos, pero veámoslo así, el Señor Jesús fue claro, se admiraban de su doctrina, ¿por qué? Escrito está. Mientras, era un contraste con la tradición, aquí digamos impuesta 30 años antes por Caifás, de que el lugar de adoración para los gentiles ya no se usara para adoración. ¿Con qué autoridad Caifás hizo eso? No con la de Dios. Y entonces, este segundo día termina, ¿cómo? Por un lado, Jesús presentándose como un mejor Jeremías, como el profeta de Israel, haciendo parábolas vivientes consigo mismo,
sacando su celo por la casa de Dios y mostrando cómo Él manda. Y por otro lado, vemos al liderato judío ya con los planes en mente de matarlo, a los enemigos del Señor planeando cómo matar al Hijo de Dios. Hasta aquí la exposición del texto. Para terminar, veamos unas breves aplicaciones. Primero, mis hermanos, 1. Jesús fue como nosotros, en el sentido de un verdadero hombre. Jesús sabe lo que es tener necesidades, ya comprende lo que hay en nuestras mentes cuando estamos atribulados, cuando estamos atormentados. ¿Por qué? Jesús sabe lo que es tener necesidades diarias, sabe lo que es tener hambre, sabe lo que es tener frío, sabe lo que es tener calor. Y esto con un fin: compadecerse de nosotros. Jesús sabe lo que es levantarse temprano de madrugada con frío y con hambre para orar. Ya Jesús se identificó con ese cansancio y posiblemente, como nosotros, tenía ese cansancio de hay que luchar por orar. ¿Por qué? Porque tenía esas debilidades concomitantes de cansancio, de sueño, de hambre, pero se levantaba a orar aún así. Por un lado, tenemos ahí al ejemplo perfecto de a quién debemos imitar y a la vez de cuánto nos falta para llegar a ser, como lo dice San Pablo, a la estatura y la medida del varón que es Cristo. Pero por otro lado, tenemos a ese que es tan semejante a nosotros que nos comprende. Hebreos 4:15 lo dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús padeció en todo como un humano, pero sin pecado. Pero, ¿qué dice Hebreos? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, tenemos un mediador que nos comprende a la perfección y que es compasivo. Veámoslo así, Jesús es, tratemos de dimensionarlo, mis hermanos, en ese sentido nos comprende, y eso debe, wow, ¿por qué? Porque a veces ni nosotros mismos nos comprendemos a nosotros mismos, o nosotros mismos no somos compasivos con nuestros semejantes. Por naturaleza somos severos con los que nos quejan mal, pero tenemos a uno, dice, que se compadece de nuestras debilidades, a uno que no nos ve con ojos de juez. ¿Por qué? Porque es nuestro Salvador, es el que nos redimió, el que derramó su sangre por nosotros, el que al juez lo vio a él y lo castigó. Entonces tenemos a uno que ya no nos ve como juez, sino que nos ve con compasión. Sabe lo que es tener las debilidades de hombres. Así que con esto, hermanos, motivémonos primero ¿a qué? A depender de Jesús, a orar, a ser sinceros con Él, porque es verdadero Dios, verdadero hombre, sabe exactamente todo lo que está pasando. Cuando algo nos atribule, seamos claros con Él, pongámosle nombre y apellido a lo que vamos a orar. Si tengo miedo, tengo miedo. ¿Sí? Jesús, tengo miedo. Tengo hambre. Bueno, Dios, vengo a orar, tengo hambre. Ya, seamos claros, no vengamos tal vez disfrazando nuestras, Señor, vengo confiando en ti, cuando tal vez la realidad es que no estemos confiando en Él, sino que estemos devastados. Sino, seamos sinceros delante del Señor, porque Él se compadece de nuestras debilidades, nos conoce a la perfección y tengamos confianza en que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Tenemos hambre, tenemos un mediador que sabe lo que es tener hambre. Si estamos tristes, tenemos un mediador que sabe lo que es eso. Si estamos llorando, Jesús lloró cuando murió su amigo Lázaro. Sabemos a alguien que Jesús sabe lo que es derramar lágrimas de dolor. Acudamos a Él, mis hermanos. Jesús sabe lo que es estar agotado. Bueno, pidamos ayuda cuando estemos cansados. Ya, ese es el Salvador que nos ha dado Dios. Un hombre compasivo, no un juez como seríamos muchos de nosotros, sino el que necesitamos, en el que todos nuestros dolores, quejas y miedos se deberían quedar opacados al ver la grandeza
de su compasión. Así que oremos a Dios confiando en que Jesús es compasivo con nosotros. ¿Por qué? Porque es verdadero hombre y conoce todas las debilidades de los hombres. No hay cosa alguna que le esté oculta. Segunda aplicación, el cuidado por la casa del Señor. Cuando el Señor Jesús limpió el templo, digamos en la primera ocasión en Juan 2, el apóstol dejó marcada una frase, Juan 2:17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume, citando el Salmo 69. Digamos, en lo que acabamos de leer, el Señor fue movido a esto, a hacer la limpieza en el templo. ¿Por el qué? Por el celo por Dios. Ver que Dios no era adorado como Él mandaba, fue lo que impulsó a Jesús a levantarse, a accionar. ¿Por qué? Porque es lo que Dios manda. Veámoslo así, el celo del Señor fue esto. Dios manda tal cosa, su pueblo no lo está haciendo, entonces arreglémoslo. Fue algo sencillo, digamos, si vemos esa lógica sencilla. ¿Y por qué? Porque es la casa de Dios. Lo que quiero que vayamos entendiendo es que la casa de Dios es valiosa para Dios mismo. Isaías 56, verso 7, dice así: yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Veámoslo aquí, recapitulemos lo que estábamos viendo. El Señor dice, ¿quién? Yo os llevaré a mi santo monte. Dios mismo dice, yo los llevo a mi santo monte. ¿Para qué? Los recrearé en mi casa de oración. Esto por un lado creo que ya debe traernos a meditar en qué. Un recreo. Los recreos a todos nos gustaban cuando estábamos en la escuela. Yo creo que ahora trabajando nos dan un recreo y nos gusta. Jesús está diciendo, los recrearé en mi casa de oración. Entonces, donde se ora es como ese lugar de disfrute. Ahora, ahí uno puede ver lo que ha hecho el pecado en uno. ¿Por qué? Porque muchas veces orando nosotros no lo disfrutamos. Nos dormimos, nos da pereza. Ya, pero dice, los recrearé en mi casa de oración. Ahora, entendamos esto como miembros del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque la casa de oración ahora es la iglesia de Dios, donde dos o más se reúnen a invocar el nombre del Señor. Y ahí el Señor entonces nos reúne, ¿para qué? Para recrearnos. Un recreo entonces es gozoso. La reunión de los hermanos es el lugar donde Dios nos reúne, ¿a qué? A recrearnos. Donde sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Y qué holocaustos y sacrificios ofrecemos? Según el apóstol Pedro, sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Es aquí donde el Señor entonces dice, son aceptos sobre mi altar. ¿El altar qué? La mediación de Cristo. Entonces lo que hacemos aquí, vámonos así, es como un recreo donde debemos disfrutarlo. Después, donde el fruto de labios que confiesa su nombre es acepto. Y ahí, hermanos, nuestras voces, por más desafinados que estemos, son aceptos ante el Señor. ¿Por qué? Porque es como si Cristo mismo, el perfecto, estuviera cantándole a Dios mismo. Ya, nuestros cantos son deleitosos a Dios porque tenemos un mediador. Y ahora, ¿qué con esto, mis hermanos? Preguntémonos entonces, ¿cómo está nuestro celo por la casa del Señor? ¿Cómo recibimos a la luz de la Biblia lo que se nos enseña desde aquí? Tenemos en alta estima, por ejemplo, nuestros distintivos cristianos, la doctrina de Cristo, la que acabamos de ver, verdadero Dios, verdadero hombre, la doctrina del Dios Trino. Incluso nuestros mismos distintivos denominacionales. ¿Por qué? Porque los cuales creemos que son extraídos de la misma Biblia, que están plasmados en las confesiones de 1689. Creemos que es como la más sana interpretación de la Biblia. Ahora, ¿somos celosos con esos? ¿Por qué? Porque si Dios habita en medio de nosotros, deberíamos ser todos, ahora, todos somos profetas, todos somos sacerdotes, ya está en la doctrina del sacerdocio universal. Todos como profetas de Dios deberíamos ser entonces celosos. ¿Por qué? Porque
la casa del Señor no se vaya a convertir en algo para lo que Dios no ha mandado. Y eso, mis hermanos, requiere empeño de nuestra parte. A Jesús le requirió fuerza, valentía, a tal punto que tuvo su vida en poco, pero la casa del Señor fue tenida en alta estima. Así que preguntémonos, ¿cuánto empeño le ponemos en reflejar la gloria de Dios en esta casa? ¿Cuánto empeño ponemos incluso en nuestra asistencia dominical? Dice, yo os traeré a mi santo monte. Ya, Él nos trae a eso, a recrearnos a este santo monte. Y si ya sí hacemos algo para lo que Él no nos ha traído, tal vez no estamos lucrando con la fe, pero ya estamos haciendo algo distinto a lo que Dios lo ha estipulado. Si no nos recreamos en la casa de Dios, si no oramos en la casa de Dios, ya estamos haciendo algo distinto. Y cuidado, vaya a ser que os echaré de mi presencia, puede sonar sobre nosotros. Si la indignación del Señor fue aquí como una sombra que años después terminó demolida, ¿cuánto más debe ser nuestro celo por la casa de Dios, por la iglesia del Dios viviente, que es la morada eterna del Espíritu Santo, el cual nunca la abandonará? Considerando, de hecho, eso, también traigámoslo a memoria como esa casa de oración. ¿Cómo está nuestro compromiso con la oración corporativa los días miércoles aquí? ¿Se puede decir que somos llamados casa de oración, así como estamos hoy, a casa llena? ¿O a lo tico? 4 gatos de oración para todas las naciones. Ya, todo esto, lo que quiero, hermanos, es que traigamos a mente, de verdad, el empeño que se espera de nuestra parte al ser celosos con la casa del Señor. Primero, porque en nuestro contexto muchas iglesias literalmente se han convertido en mercados, circos, teatros, conciertos, etcétera. Por la gracia de Dios nosotros no, pero no aflojemos porque el pecado está en nosotros. Y segundo, eso no nos exime también del pecado de adorar a Dios como Él nos lo ha mandado. Por ejemplo, Dios nos guarde de convertir esta nuestra iglesia no en una cueva de ladrones, pero sí en un lugar donde nuestros cerebros se inflen, pero nuestros corazones no sean tocados. Dios viene aquí a hablarnos a nuestros corazones. Dios nos guarde incluso, mis hermanos, de querer convertir nuestra iglesia en un lugar para pagar conciencias, donde venimos los domingos, hacemos un check y listo, cumplí mi cuota. Así que, hermanos, la exhortación de hoy es: cuidemos nuestra iglesia, no de manera enfermiza y ojo crítico como los fariseos, esperando a la mínima para salir saltando y atacar, pero sí cuidándonos unos a otros, ¿cómo? En oración y en temor de Dios, teniendo claro que nuestro sumo sacerdote se compadece de nosotros, tratándonos cada uno de nosotros, ¿cómo? Con compasión. Roguemos por este púlpito, ¿para qué? Para que no nos alejemos de lo dicho por Jesús. Roguemos por valentía, ¿para qué? Para que predicar fielmente todo el consejo de Dios, sin temor a represalias de los hombres que pueden llegar. Y roguemos para hacer honra al nombre que Dios nos ha dado, casa de oración. Roguemos incluso para que los días miércoles podamos verlos así como estamos hoy. Y al final, hermanos, roguemos para que podamos vernos fieles y temerosos del nombre de Dios en todo lo que hacemos. Cánticos, lecturas de la Biblia, oraciones, ya que todo lo que hacemos sea hecho con temor y con esa convicción de escrito está y Dios nos manda a hacer esto. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu misericordia una vez más al usar tu palabra para instruirnos. Te suplicamos por tu gran bondad que no permitas que olvidemos lo que hemos aprendido. Te rogamos, Señor, que hayas hablado al corazón de cada uno de nosotros y que eso que hablaste, implántalo ahí, Señor, para que eche raíces y no sea olvidado de aquí a unas horas o de aquí a mañana, sino que eso sea esa semilla que dé aún más vida espiritual en nosotros, para que nos hagas más santos, celosos por tu casa, celosos por tu gloria, Dios bendito. Y gracias por traernos a memoria las misericordias que tú nos has dado en Cristo Jesús, el cual es compasivo para pecadores necesitados y débiles como nosotros. Bendícenos, Señor, no nos dejes un día sin tu voz. Y es en Cristo Jesús que te oramos. Amén.